Antes de que los mares fueran dominados por Davy Jones, existió un hombre cuyo poder se extendía tanto por tierra como por mar, bajo el estandarte del Imperio Español, con una ambición que traspasaba las costas europeas y desafiaba lo desconocido. Así comienza la historia de Hernán Cortés en el universo de Piratas del Caribe. En el año de 1519, Hernán Cortés y sus hombres desembarcarían en las costas del Nuevo Mundo, en tierras que más tarde serían conocidas como Yucatán, y entre sus filas reposaban dos objetos de inestimable poder. Por un lado, Cortés empuñaba una espada encantada, una hoja mítica que nombraría con su apellido, la Espada de Cortés, una espada que para la posterioridad se convertiría en la más poderosa que ha existido tanto en tierra como en mar. El segundo objeto era aún más misterioso, un artefacto sobrenatural capaz de convertir todo lo que tocaba en diferentes metales. Se trataba del medallón del Sol y las Estrellas, un amuleto de metal blanco con 3 engastes huecos grabados en su superficie. Pero al poner pie en tierra firme, su primer obstáculo serían los Shitami, una tribu indígena contra la que el capitán español iniciaría su primera campaña militar, sin imaginar que los sobrevivientes lograrían hurtar el medallón del Sol y las Estrellas, escapando en el proceso. Conscientes de que su destino estaba sellado, los últimos Shitami confiaron el medallón a sus aliados, los mayas, con quienes mantenían una alianza pacífica. Sin embargo, para no arrastrarlos al conflicto desatado por Cortés, se limitarían a entregarles la reliquia, para así retomar su huida, aunque no llegarían lejos, pues Cortés y sus hombres los interceptarían tiempo después, poniendo así fin a su linaje. Aquel suceso sería solo el primero de muchos crímenes cometidos por Cortés en el Nuevo Mundo. Como bien se narra en el libro de Jack Sparrow, La Espada de Cortés, donde se cuenta que al continuar su campaña, Cortés y su ejército descubrirían la existencia de Tenochtitlan, el gran imperio azteca. Al ver su esplendor, idearía su plan, hacerse pasar por un dios. Gracias al poder de su espada, Cortés adoptaría la imagen de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, una deidad sagrada para los aztecas. Al hacerlo, será recibido como un ser divino, colmado de ofrendas. Incluso recibiría una vaina para su espada, forjada con las entrañas de sacrificios rituales y decorada con la figura dorada de Quetzalcóatl. Ya fortalecido, revelaría su verdadera intención: manipular al emperador Moctezuma. El Tlatoani, engañado por la ilusión de divinidad que proyectaba la espada, accedería a todas las demandas. Pero con el tiempo, los aztecas se darían cuenta de la verdad en el momento en que Cortés comenzó a destruir sus costumbres y posteriormente a devastar a su civilización. Para intentar detenerlo, los aztecas ofrecieron un último tributo, un cofre de piedra con 882 piezas de oro azteca, pero ese intento solo alimentaría aún más la codicia de Cortés, quien seguiría imponiendo su voluntad por la fuerza. Fue entonces cuando los dioses aztecas, entre ellos el verdadero Quetzalcóatl, maldijeron el tesoro, imponiendo que cualquiera que robara una sola moneda del cofre sería condenado por la eternidad, privado de todo placer y convertido en un no muerto bajo la luz de la luna. El caos terminaría únicamente cuando Cortés partió rumbo a España para rendir cuentas ante la corona, llevándose consigo el oro maldito. Pero un día después de zarpar, lo impensable ocurriría. Su barco naufragaría en alta mar, arrastrando consigo a Cortés, su tripulación y sus tesoros hacia las profundidades del océano. Mientras tanto, su espada y su vaina serían separadas por los oscuros mares y se perderían entre las sombras del abismo. Solo un tripulante lograría sobrevivir, pero al igual que su difunto capitán, él también estaba consumido por la obsesión con el tesoro, y fue este marino quien recuperaría el cofre y lo llevaría a la isla más cercana, que con el tiempo sería conocida como la Isla de la Muerte o Isla de Muerta. Allí en las cavernas de la isla, el sobreviviente escondería el cofre, y con el paso de los años, el oro maldito corrompería por completo aquel lugar, envolviéndolo en un ambiente lúgubre casi espectral, existiendo la posibilidad de aquel esqueleto que vemos en las cavernas de la primera entrega, muy probablemente perteneció al último de los hombres de Cortés. Pero este no sería el final de Hernán Cortés. Su espíritu permanecería anclado al mundo de los vivos, y con el paso del tiempo su apariencia espectral comenzaría a reflejar lo que realmente había sido en vida, un reflejo de su alma, con un rostro endurecido por la ambición y unos ojos que ahora brillaban con un tono rojizo. Y así, mientras el mundo cambiaba a su alrededor, los años se convertirían en segundos para él, hasta que casi 2 siglos después, su espíritu sería invocado por nada menos que un joven Jack Sparrow, quien había reunido tanto la vaina como la hoja de la espada de Cortés. Durante su encuentro, Jack notaría algo inquietante: el fantasma desprendía un olor a podredumbre. Aún así, el joven pirata acercaría al espíritu y se presentaría. Tras un momento de silencio, Cortés le respondería, dispuesto a enseñarle a desatar el poder de la espada, asegurando que ahora le pertenecía a Sparrow. Jack, entusiasmado,
aceptaría la propuesta. Sin embargo, tras varios intentos, la hoja no respondía a su voluntad. Frustrado, Sparrow exigirá al espectro una muestra del poder que la espada ocultaba. Fue entonces cuando Cortés tomaría la hoja y desataría su poder, invocando una tormenta de nieve sobre la isla Fortuna, la isla caribeña donde se encontraban. Jack quedaría encantado. No obstante, el cambio abrupto de temperatura provocado por la nevada haría que un miembro de su tripulación llamado Tumen enfermara gravemente. Ante tal situación, la tripulación de Sparrow se retiraría a la posada de la isla, con excepción del propio Jack, quien deseaba dominar por completo el poder de la espada. Aprovechándose la situación, Cortés prometería enseñarle a Jack a controlar todo el poder de la espada, pero solo si le traía un objeto en particular: el ojo de piedra que una vez perteneció al hombre que empuñó la hoja tras la muerte del conquistador, Sam Ojo de Piedra. Para asegurar el éxito de la misión, Cortés, a través de la espada, transformaría el entonces barco de Sparrow, el Percebe, en un gran buque de guerra llamado el Gran Percebe. Con la espada de nuevo en sus manos, Jack navegaría con facilidad por el Caribe y lograría cumplir su cometido. Al regresar, Cortés complacido exigiría el ojo, pero Jack se negaría, recordándole que primero debía cumplir su parte del trato, enseñarle a dominar la espada, y en el proceso, salvar a su amigo Tumen, que ya se encontraba muy mal. Ante esto, Cortés reaccionaría con burla, revelándole a Sparrow su verdadero plan, diciéndole que la espada solo le había funcionado porque su misión coincidía con sus propios intereses, explicándole que el poder de la hoja no obedecía a quien la empuñaba, sino únicamente al propio Cortés, añadiendo que no había completado esa tarea por su cuenta, porque Davy Jones reinaba ahora en los mares, y también ansiaba la espada. Una vez que el ojo de piedra estuviera finalmente en sus manos, Cortés aseguraría que ahora controlaría los espíritus aztecas contenidos en él, que junto con el poder de la espada podría dominar los 7 mares. De pronto, Jack escucharía una voz familiar a lo lejos. Era Arabella Smith, integrante de su tripulación, quien le informaría que Tumen había muerto. Jack quedaría perplejo y enojado, sabiendo que todo había sido en vano. Cortés, al ver esto, comenzará a reírse del fracaso de Sparrow, pero entonces Jack revelaría también su jugada, dado que durante su travesía había visitado a Tia Dalma, quien poseía el ojo de piedra, y le había revelado cómo desatar su poder. Acto seguido, Jack liberaría a todos los espíritus contenidos en el objeto, pero uno destacaría entre ellos, el espíritu de Moctezuma, que al manifestarse impondría su presencia. Al reencontrarse cara a cara, Moctezuma encararía a Cortés, acusándolo por haber deshonrado a su imperio con sus actos, revelándole que tras su partida, su propio pueblo lo apedreó por su culpa, por haberse dejado cegar por el poder de aquella espada, creyendo que era Quetzalcóatl, cuando en realidad no era más que un destructor que les trajo muerte y destrucción, añadiendo también que esta vez su espada no volvería a dominarlo. De repente, Cortés arrebataría su espada a Sparrow, la misma espada que una vez le perteneció, y se abalanzaría contra Moctezuma, pero el azteca alzaría las manos, creando un campo de energía que detendría el ataque, cuando de sus manos surgirían 2 espadas de luz, y sin perder un segundo más, las cruzaría contra la hoja del conquistador. En medio del combate, Moctezuma asestaría un golpe decisivo, desarmando a Cortés, así la espada más poderosa del Caribe caería al suelo. En ese instante crucial, Moctezuma sujetaría a Cortés, lo alzaría en el aire y envueltos en una ráfaga de energía, ambos se elevarían sobre el campo de batalla, para luego descender en picada hacia el mar. Al tocar el agua, la presencia de Cortés haría que ésta comenzara a hervir, y momentos después, su alma desaparecería sin dejar rastro. Con Cortés destruido, Moctezuma volaría hacia la isla, dejando tras de sí una luz cegadora antes de desaparecer en el horizonte. En ese momento, Jack tomaría la espada de Cortés y le ordenaría deshacer todo lo que hubiera complacido a su antiguo amo. La hoja obedecería, revirtiendo las secuelas que su magia había dejado en el mundo, donde el Percebe volvería a su forma original. Sin embargo, la nieve invocada por el conquistador no dejaría de caer. Fue entonces cuando, para sorpresa de todos, Tumen reaparecería junto al resto de la tripulación, resucitado por el poder que Moctezuma dejó tras su partida. Tras este acontecimiento, la tripulación pondría rumbo hacia los aposentos de Tia Dalma, a bordo del Percebe. Una vez allí, Jack le entregaría la espada de Cortés. La bruja le advertiría que aquel poder no debía pertenecer a nadie, y que ella lo custodiaría con seguridad. Sin embargo, también le recordaría que la espada no era la única maldición que Cortés había dejado atrás, refiriéndose al oro azteca, el cual había sido maldecido por los dioses aztecas a causa de Cortés, un tesoro que en el futuro marcaría el destino de Jack Sparrow.